Bien. Entonces, para no atrasarnos más el día de hoy, damos comienzo y si alguien más se une, pues se unirá tarde. Am, Permítanme un segundo para preparar y también voy a empezar a grabar en este momento para que después lo puedan tener la grabación para los que no están acá. Entonces, muy bien, iniciamos grabación y hoy vamos a tener la tercer video tutorial. Aquí también tengo un pequeño dato. Siempre se me escapa algo cuando hago las presentaciones. Esto es el capítulo 3. Vamos a ver la parte de higiene ambiental para el curso de Principios de Salud y Seguridad Ocupacional y Ambiental. Como habíamos visto, el curso tenía 4 grandes divisiones. Hablamos al inicio sobre lo que era la introducción a la salud ocupacional, principios de seguridad laboral, lo vimos hace 2 semanas. Y hoy vamos a enfocarnos en toda la parte de lo que es higiene ambiental. También lo podrán usar como higiene industrial, higiene laboral. Pues eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Para mí una de las grandes, un área enorme y muy llamativa de toda la parte de salud ocupacional. Y la otra semana, ya estamos cerrando curso, la otra semana, el siguiente miércoles, vamos a tener la videotutoría del marco legal de la salud ocupacional y de hoy en 15 días vamos a tener la presentación de los grupos, lo que es el trabajo final perdón, no trabajo final, el trabajo de la tarea del tema 4, que es una tarea en grupos, ya todos, fue posteada en el campus virtual, pueden ir a revisarlo, ahí están los grupos, comuníquense con los compañeros por el chat del campus virtual, si alguno tiene problemas me lo hacen saber, no esperen al último momento, porque es una tarea puede resultar medio pesada, eh, y por eso es que es en grupos, aparte de que queremos incentivar de que las personas trabajen en equipo. Hoy en día, eh, todavía más con el uso de medios virtuales, súper requerido en este momento en que estamos, así que queremos incentivar eso. Están advertidos de hoy en 15 la presentación de esa tarea número 4 y con eso daríamos, sería la última interacción que tendríamos nosotros por este medio. Solo quedaría entregar la última tarea que se entrega el domingo, fecha acá. Entonces sería el miércoles 6 de mayo, la videotutoría del tema 4, miércoles 13 de mayo tendríamos la presentación de los grupos de la tarea 4 y para el domingo 17 de mayo la entrega de la tarea global que teníamos desde el inicio del curso y con eso terminaríamos de nuevo este curso. Al final vamos a ver un poquito más sobre lo que son las actividades de evaluación que tenemos en este capítulo 3, pero sin más por el momento, demos inicio entonces. Les decía que hoy vamos a ver la parte de higiene ambiental, higiene industrial, higiene laboral, se lo pueden encontrar ustedes. Quiero saber qué conocen ustedes de la parte de higiene. Para ustedes, ¿qué es higiene? O higiene ambiental, higiene industrial, higiene laboral. Quiero que lo enfoquen a ese concepto, por favor. Lo que sea, díganmelo. Solo somos 4 personas hoy, así que sin ningún problema voy a decirles a quién, si no quieren hablar, pues vamos a escoger democráticamente. Samuel, por favor, y ojalá podamos conversar lo más posible, cuando no somos pocas personas, para hacerlo lo más dinámica posible. Entonces, Samuel, dígame usted qué conoce de higiene ambiental, higiene industrial, higiene laboral. Sí, cualquiera de los tres, bien, Sí, sí, o sí, higiene ambiental. es el mismo concepto, es el mismo concepto en este momento. Eh, eh, por eso quiero que lo vean desde un punto de vista de higiene laboral, así decirlo. No quiero que me hable de higiene, sino higiene laboral. ¿Qué conoce usted? Ok, eh, que desde mi punto de vista voy a dar la definición que puedo dar, la que yo pienso. Ujú. Sería, decirlo así, salud propia en el campo,
en el campo laboral, en el área de trabajo. Salud propia. Beneficio al cuidado de la salud, por decirlo así. No sé si Mm, sería, o podría darlo en ejemplo, un ejemplo, sí, por favor. la situación que estamos viviendo hoy en día, que tenemos que lavarnos las manos antes de tocar un objeto y eso yo creo que anteriormente no lo hacíamos, realmente. Antes Ujú, de abrir una puerta o después de abrir una puerta, por ejemplo, eh, está siempre el alcohol en gel, el cual tenemos que untarnos en las manos para desinfectarnos. No sé si está bueno un ejemplo. ujú, ujú, correcto. Vamos a ver, ¿qué le puede agregar usted, Natalie? Yo digo que puede ser higiene, bueno, limpieza a las diferentes áreas como industrial, ambiental y laboral, todo lo que tenga que ver con limpieza y en la salud de las demás personas o trabajadores. Que ahí vamos a tener un pequeño problema, pero tranquila, no se preocupe, que estamos aquí para aprender todos. Y Víctor, ¿usted qué me dice de la parte de higiene? Ok, sí, sí. eh, igual está dentro de la parte, digamos, la parte de normas, procedimientos sí, Mm, que conforman o que están dentro de la parte de protección a la mm, integridad de las personas, en este caso los trabajadores, evitándole ciertos riesgos a la salud ujú, de cada uno de ellos. ok, muy bien, muy bien. Yo les voy a dar una definición un poco más, más técnica al respecto y de antemano esto es lo que quería que les quedara claro. Higiene em, no tiene nada que ver con limpieza. Bueno, sí tiene algo que ver con limpieza, pero higiene no es limpieza. Eso es un error que cometen muchas personas. De hecho, una anécdota acá, cuando yo estaba en la universidad, llevando, estaba llevando unos cursos de administración de empresas, la carrera de administración de empresas, tenía un profesor que llegó un momento a darnos, estaba hablando sobre salud ocupacional y él hablaba de higiene como tener las cosas limpias. De que, me acuerdo el ejemplo que él dio, dijo, por ejemplo, que no hayan tazas de café sucias en los lugares de trabajo. Eso no es, eso es limpieza, eso no es higiene. ¿Okay? Entonces, de que quede claro de que cuando ustedes les hablen de limpiar un lugar, de que las cosas están en orden, de que no haya basura, de que no haya suciedad, eso es limpieza, pero no es la parte de higiene industrial, no es la parte de higiene laboral. ¿A qué le llamamos nosotros higiene? Higiene, es como le dice acá, es ciencia dedicada a reconocer, evaluar y controlar factores ambientales que pueden producir enfermedades. Hace 2 semanas vimos la parte de seguridad. Voy a estar retomando mucho de esto porque quiero saber qué tanto les quedó de la lección de seguridad. ¿Qué intentamos prevenir nosotros en la parte de seguridad? ¿Qué se enfocaba a prevenir seguridad laboral? En lo que yo me acuerdo, que creo que era, el último paso, que evitar usar protección. Eh, no exactamente, eso era la parte de control de riesgos, pero seguridad laboral se enfocaba en prevenir un evento inesperado. Accidentes o incidentes sería. Accidentes e incidentes, excelente, Víctor, muchísimas gracias. Muy bien, exactamente. Seguridad laboral se encarga de prevenir que ocurran accidentes o bien incidentes, siendo los accidentes un evento no deseado repentino que ocurre sin que nosotros nos demos cuenta. Y esa es la gran diferencia con la parte de higiene. Higiene lo que hace es tratar de prevenir enfermedades laborales. Y quiero que vean este gráfico acá y les quede grabado de por vida. Esta es la gran diferencia entre un accidente y una enfermedad. El accidente en el, tiene un efecto en
tiene efecto inmediato. Alguien se cayó de una escalera, se golpeó la cabeza, accidente, lesión inmediata. Mientras que la parte de enfermedad, su efecto va creciendo con el tiempo. Conforme pasa más tiempo, la gente se enferma más. Por lo tanto, va perdiendo, no sé, capacidad, no sé, al estar expuesta a asbesto, va a ir desarrollando asbestosis con el tiempo. Muy probablemente usted no vea los síntomas de esa persona en una semana. Los síntomas de esa persona se van a ver en 1 año, 2 años. Y esto es algo que muchos de ustedes, me imagino, lo han visto. Una persona que trabajó toda su vida no sé, expuesta a ruido, que más adelante lo vamos a ver como un agente físico, una persona que trabajó toda su vida expuesta a ruido, es muy probable que vaya perdiendo poco a poco su capacidad auditiva. Y al final, esta persona muy probablemente perdió una gran parte de su capacidad auditiva. Entonces, en el tiempo, conforme va pasando tiempo, el efecto se va haciendo más grave. La gran diferencia con un accidente. El accidente golpea de una sola vez y el efecto usted lo tiene ahí. Mientras que la enfermedad se va dando, el efecto aumentando con el tiempo. Entonces, de hecho, en Costa Rica el Código de Trabajo define lo que es una enfermedad laboral, porque eso es muy importante a la hora de hablar tratamientos, compensaciones, seguros. Una enfermedad laboral como todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo, o en el medio y condiciones que estos han sido la causa de la enfermedad. Es decir, hablamos de enfermedad laboral cuando yo contraje esta enfermedad por mi trabajo, o mi trabajo me causó esta enfermedad. Ahora, cuando hablamos de riesgos, quiero que veamos la parte de riesgo higiénico. El riesgo higiénico, que habíamos visto mucho en la parte de riesgos, el riesgo higiénico me dice que es enfocado o es la probabilidad de sufrir alteraciones en la salud por la acción de contaminantes, también llamados factores de riesgo, durante la realización de un trabajo. Entonces, esto va enfocado a la parte higiénica. Y creo que hace 2 semanas habíamos visto la parte de, que lo acaba de mostrar en pantalla, pero quiero que ustedes se refresquen automáticamente la memoria. Había un ciclo que nosotros seguíamos en la parte de gestión de riesgos. Quiero que ustedes me digan más o menos qué recuerdan ustedes de ese ciclo de gestión de riesgos. ¿Cuáles eran las actividades, las partes, las acciones que nosotros llevamos a cabo en ese ciclo? Lo acabo de mostrar en la pantalla, pero quiero que ustedes se lo traigan ustedes a la mente. ¿Qué me dicen? ¿Qué recuerdan? Donde hablábamos de la parte de gestión de riesgo. Correcto. Digamos que se hablaba de que teníamos que monitorear, identificar, valorar y controlar. Muy bien. Sí, identificábamos, valorábamos, controlábamos y monitoreábamos. Ese era el ciclo. La parte de riesgo, estamos bien, Víctor. En la parte de riesgos, riesgo desde el punto de vista, gestión de riesgos higiénicos, nada más vamos a agregar una pequeña partecita ahí, que como les decía, nosotros identificamos el riesgo, en este caso nosotros vamos a identificar riesgos higiénicos, vamos a hacer una valoración, vamos a comparar, y esto es un paso que yo lo agrego acá, la parte de comparar, que ya van a ver exactamente por qué parte va. Entonces yo identifico el riesgo, yo lo voy a valorar, ya vamos a ver cómo podemos valorar algunos de los riesgos higiénicos. Comparo básicamente contra algo que me diga si estoy bien o mal. En realidad eso es lo que queremos ver, ya lo vamos a ver más adelante un poquito más a fondo. Controlo el riesgo y monitoreo. Entonces,
Lo único que hicimos fue agregar esta partecita de comparación. Ya lo vamos a ver más adelante exactamente por qué va ahí. Hay 3 grandes grupos, por así decirlo, donde yo puedo dividir mis factores de riesgo o clasificar mis factores de riesgo. Tenemos los riesgos químicos, riesgos físicos y riesgos biológicos. Vamos a ir por cada uno de ellos rápidamente para que nos podamos ver. Entonces vamos primero con lo que es el riesgo o riesgo biológico, perdón, riesgo químico y lo que son agentes ambientales químicos. Un agente químico me hace alusión a materia inerte que está en estado sólido, líquido o gaseoso, que está en mi atmósfera de trabajo, que puede provocar alteraciones en la salud de las personas que están ahí. Entonces, de nuevo, materia inerte, está sólida, líquida o gaseosa, que está en mi atmósfera de trabajo, está en mi lugar de trabajo. Generalmente, de nuevo, podemos ver químicos que van a estar en estado sólido, que van a estar en estado líquido, sustancias en estado líquido, no sé, pensemos en cloro, podemos ver un químico, un trozo de carbón que está en estado sólido, pero usualmente aquí nos vamos a enfocar en lo que son lo que nos cuesta todavía más controlarlo y lo que es lo más usual es la presencia de lo que podríamos llamar en este momento gaseosos, agentes ambientales químicos en estado gaseoso, que generalmente hay humos metálicos, nieblas, aerosoles, polvos, brumas, gases y vapores. En realidad, todos esos, vamos a llamarlo gases en este momento, quiero que piensen en una sustancia en estado gaseoso, y lo que va a hacer la gran diferencia es, más que todo, es el tamaño de la partícula que está suspendida en el aire, o que está en este gas. Entonces, de nuevo, como tenemos agentes en estado sólido, líquido y gaseoso, pues podemos ingerirlos o ellos pueden entrar a nuestro cuerpo de vía parenteral, que esto básicamente es cuando tenemos una lesión, una herida abierta y por esa herida nos entra el agente, vía digestiva, que lo ingerimos, vía dérmica, por medio de la piel. No tenemos que tener un agente, no tenemos que tener una herida para que ella entre. Por medio de la piel el agente puede entrar, y por vía respiratoria, la más normal. Y me imagino que ustedes entenderán por qué con las condiciones actuales en las que estamos todo el mundo. Entonces vamos a hablar mucho de la parte respiratoria. Las otras, si bien existen, son más fáciles de controlar y son menos usuales. Sin embargo, manipular, controlar agentes ambientales, un riesgo químico que esté gaseoso, que entra por vía respiratoria, es lo más complicado y es lo más usual también. Entonces les decía que hay diferentes, ellos pueden venir en diferentes presentaciones, así decirlo, y lo que va a cambiar es básicamente el tamaño de la partícula que está suspendida ahí. Los polvos, pues, piensen en acerrín, piensen en harina, piensen en hollín. Esto le podemos llamar polvo. Cuando estamos hablando de una neblina, un aerosol líquido, piensen en cualquier aerosol que tengan ustedes en su casa. Quiero que vayan más o menos viendo la idea. Esto está en el ambiente de trabajo cuando nosotros estamos trabajando ahí. Los humos son básicamente la característica que tenemos principal, es que son producto de procesos de combustión. Algo se quema, produce humo. Los gases son sustancias que ya por sí están en estado gaseoso. Ejemplo que nos da ahí el ejemplo que tenemos en pantalla, el dióxido de azufre. Y el vapor básicamente es que tenemos una sustancia gaseosa que la calentamos y me genera vapor. Entonces, tenemos todos estos, están en nuestra atmósfera de trabajo. ¿Y qué es lo que cambia de nuevo? Es el tamaño de la partícula, qué tan grande o qué tan pequeña sea y qué tan fácil es para nosotros poder inhalarla. Entonces, no, si ven el polvo grueso, que es, podemos empezar desde arena gruesa, que tiene, son 100 micrómetros, es aproximadamente 1 milímetro,
arena gruesa, lluvia, y ahí iremos bajando el tamaño, hasta que tenemos virus que pueden llegar a medir 0.01 micrómetros. Eh, el humo de tabaco va a presentar materia particulada en el humo, que puede llegar a 1 micrómetro, gérmenes y bacterias más o menos 5 micrómetros, perdón. ¿Y para qué nos interesa esto? Básicamente porque de acuerdo al tamaño de la partícula que tenemos en el aire en ese momento, es que ella va a poder entrar a nuestro cuerpo. Y cuando decimos entrar es entre más dentro llegue nosotros, básicamente es peor, es más nocivo. Es más difícil deshacerse de él. Pensémoslo así. Cuando entra a la nariz, estamos hablando de materia particulada, si ven, en la nariz, materia particulada de 7 a 11 micrómetros. Puede entrar a la nariz. Muy bien. Si ya es de 7 a 4.7 micrómetros, ya paso de la nariz a la faringe. Y ahí sigue bajando y bajando y bajando. Entre más pequeña sea la partícula, más dentro nos va a llegar. Esto es todavía peor. Cuando estamos hablando de que nos llegó a los alvéolos pulmonares, partículas sumamente pequeñas, de 0.65 a 0.43 micrómetros. Y ya la tenemos en los pulmones a nivel alveolar, lo cual no es nada positivo. Y esto es importante porque cuando veamos las formas de control, también nos interesa ver el estado en que está la materia, qué tan grande es la partícula, qué tan pequeña es la partícula, para poder así utilizar medidas de control. Con esta pequeña introducción que estamos viendo respecto a los agentes ambientales, el agente químico, ¿qué consideran ustedes importantes? Quiero que se pongan en este momento en la idea de que ustedes están en un centro de trabajo donde tenemos presencia de agentes químicos gaseosos. Vamos a hablar de gaseosos. Bueno, no, piensen en el que ustedes quieran. ¿Qué consideran ustedes importante desde un punto de vista de prevención para evitar de que esos agentes me generen problemas a la salud de los trabajadores? Le pregunto a Natalie, ¿qué piensa usted? Es importante. Quiero que en su trabajo usted tiene agentes químicos que pueden dañar la salud de los trabajadores. ¿Qué piensa usted importante considerar para prevenir? Natalie, si está hablando, están bien. Está en silencio, así que tiene el micrófono apagado, no la podemos escuchar. Natalie. Pues perdimos a Natalie. Samuel. ¿Sí está por ahí? Sí, aquí estoy yo, estoy bien. Estoy yo. Okay. La misma pregunta, ¿qué considera usted importante para prevenir si tiene agentes químicos en su lugar de trabajo? Yo creo que siguiendo el orden de la gestión de riesgos, si no me equivoco. En este caso, lo que podríamos hacer sería identificar qué agente químico está dañando la salud de los trabajadores. Uh-huh. Por decirlo así, si no tenemos muy bien, ¿cómo le explico? Si no tenemos muy bien definido del agente químico o del que vamos a tratar, especializarnos en tratar ay, perdón, ¿cómo es la palabra? En tratar de atacarlo, por decirlo así, Okay. para evitar que haya más enfermos en el área de trabajo. No sé si me di a entender. Sí, muchas gracias por la respuesta. Está bueno. Y Víctor, ¿usted qué consideraría? ¿Qué dice usted? Yo necesito saber esto para poder prevenir. O necesito hacer esto.
Ok, sí, como lo dice el compañero, lo primordial es hacer la gestión, en este caso hacer el análisis, ¿verdad? Del factor o el agente que está produciendo en este caso digamos que es el agente químico. Se debe hacer la investigación y atacar primero o intentar, bueno, eh, identificar y sería intentar mitigarlo. Creo que es, digamos, lo que estaría primero. Ya si la mitigación no es total, entonces ya valoraríamos una parte de controlarlo mediante tal vez el equipo de protección. Ok, ok. Muy bien. Yo les voy a dar algunos elementos por acá que son importantes de que ustedes consideren. Entonces, cuando estamos hablando de agentes químicos, sustancias químicas que tenemos en nuestros lugares de trabajo, es importante que ustedes consideren todo esto que tenemos acá. Lo principal, definitivamente, es identificar cuál es la sustancia, cuál es la mezcla que tenemos en el ambiente de trabajo, con qué estamos trabajando, que puede resultar un riesgo. No, yo no necesito jamás esperar a que la gente se me esté enfermando, por ejemplo. Bajo ninguna circunstancia yo puedo esperar a que no sé con qué están trabajando, no sé si esto me está generando un riesgo. Vamos a ver si la gente se enferma. Bajo ninguna circunstancia hay que valorar qué es lo que tenemos en el centro de trabajo. De nuevo, saber con qué trabajamos, cuáles son las materias primas que utilizamos, en Profe, qué es. Sí. disculpe ahí que lo interrumpa. Ujú. No sé si ya todos conocerán, bueno, lo que son las MSS, ¿verdad? Eh, Justamente para eso creo que íbamos. parte... Ah, suyo. Sí, No, no, sí, está sí. bien, está bien. No, pero Prosiga, continúe, prosiga. continúe. Continúe. No, ¿Qué no, me no, decía a eso sobre él? iba. No, es que sí omití ese punto. Y creo que en todos los centros de trabajo donde se trabaje con un agente, en este caso con productos químicos, se debe contar, digamos, con la ficha o la hoja de datos de seguridad Ujú, para encontrar todos estos puntos importantes, ¿verdad? ujú. Eso era nada más así como... Excelente. Vale, ahorita entonces usted nos habla un poco más sobre las SDS. Pero sí, muy bien. Entonces, agregando lo que nos decía Víctor, ya vamos a ir a ver lo que son las SDS, Safety Data Sheets. Saber con qué estamos trabajando, qué se produce, no solo qué es la materia prima, si tenemos algún desecho que se produce en el proceso productivo, si este si este desecho puede ser peligroso, eso es importante tenerlo mapeado, tenerlo en inventario, como ustedes quieren llamarlo, al menos reconocerlo. Ya que tenemos reconocida la sustancia, identificar cuáles son los peligros que nos genera esta sustancia. De nuevo, si el proceso productivo utiliza, por decir algo, no sé, si se utiliza oxígeno durante el proceso productivo, por decir alguna tontera, no estoy diciendo nada coherente, saber que trabajamos con oxígeno, que el oxígeno si nos genera algún tipo de peligro, quiero saber cuál es la composición del oxígeno, no, pero tenemos no sé, un compuesto, quiero saber cuál es la composición, cuáles son los componentes que tenemos en este compuesto, quiero saber cuáles son los procedimientos de primeros auxilios que yo debería tomar en caso de que, no sé, se da una ingesta de algo tan sencillo como ustedes lo asocian en su casa, cuando en su casa compran cloro, desinfectante, y ahí al reverso dice, no se ingiera, en caso de ingerir, no sé, evite el vómito o incite al vómito, llame a tal persona, consuma agua, no consuma agua, que sea, cuáles son los primeros auxilios que yo debería tener en caso de que algo ocurra. En caso de que sean sustancias peligrosas en el sentido que me generen riesgo de incendio, cuáles son las medidas para luchar en caso de que se genere un incendio. Habíamos visto los tipos de extintores que podríamos utilizar. Eh, También agregué varios, no sé si los vieron, varios videos al campus virtual respecto a cómo funcionan los tipos de extintores, los agentes de extinción que tenemos ahí, saber cómo utilizarlos, saber tenerlos identificados. Si se da una liberación accidental
¿Qué tenemos que hacer? Se nos dio una fuga de gas propano, no sé, por decir algo. ¿Qué tenemos que hacer? Hace no muchos años, no sé si ustedes recuerdan, que se dio una fuga no recuerdo exactamente qué, en IREX. No sé si alguno recuerda que hubo un accidente por una fuga, era de un gas que se utilizaba durante el proceso productivo en IREX aquí en Costa Rica. Entonces, de nuevo, si pasa esto, ¿qué pasa? ¿La comunidad se puede ver impactada o no? Esto es letal, no es letal. La gente lo puede inhalar, no lo puede inhalar. Necesitamos saberlo. ¿Cuáles son los requisitos de manipulación y almacenamiento? Esto se manipula con equipo de protección personal, no se manipula con equipo de protección personal, se almacena a temperatura ambiente, se necesita almacenar frío. Si pasa de 30 grados, puede ser que automáticamente se genere un riesgo de incendio. Necesitamos saberlo. Control de exposición y protección individual. ¿Cuánto es el tiempo máximo que yo puedo estar expuesto a una sustancia? ¿Qué equipo de protección personal tengo que yo usar? ¿Cuáles son las propiedades físicas y químicas de esta sustancia? Necesito saber estabilidad y reactividad, qué tan estable, qué tan fácil es que ella, qué tan volátil es, qué tan fácil es que se me genere no sé, a 20 grados, tal vez ya ella solita está generando vapores. Entonces ya no solo tengo una sustancia líquida, ya tengo una sustancia gaseosa, es más fácil de que se me mueva en el espacio. Información toxicológica, de nuevo, qué me puede producir ella, si yo la ingesto, si yo la estoy inhalando, información ecológica, cómo eliminarla también, información sobre eliminación, información sobre cómo transportarla, medidas de seguridad de transporte y cualquier otra información reglamentaria que podamos tener a nivel país, algún reglamento, me dice, no sé, para transportar X sustancias, tienen que seguir estas consideraciones. Entonces, es súper importante tenerlo y ya íbamos a ver lo que nos decía Víctor. Mucho de esto lo podemos encontrar en las famosas SDS, las Safety Data Sheets, que lo que me dicen es, voy a mostrar una que tomé de internet, de cualquier lado. Esto usualmente lo podemos conseguir con el proveedor. Si nosotros, como al proveedor al que le compramos la materia prima, digamos, esta que tengo por acá es una hoja de seguridad de material. También se les conoce como MSDS, Material Safety Data Sheets. Últimamente se les cambió, ya se les está quitando la M, además se les mencionan como SDS. Esta es para el nitrógeno líquido. La casa productora, no la conozco, esto me parece que incluso es de Colombia, ¿sí? De acuerdo al Instituto Colombiano de Normas Técnicas, AGA. Usted le pide a Lindegas, AGA, deme la SDS del nitrógeno líquido que usted me da todos los meses. Y como podrán ver acá, aquí viene el producto químico, que es el nombre de la familia química, el nombre químico, la fórmula, está el fabricante, el número de teléfono, la composición, identificación de peligros, resumen de una emergencia. Bueno, es un gas licuado, fuertemente refrigerado, inerte, incoloro e inoloro. Yo lo puedo inhalar, sí, no hay problema. El problema es que el peligro primordial a la salud es asociado a escape de gas, es la asfixia por desplazamiento del oxígeno. Entonces ya sé que en caso de que se me genere una fuga por nitrógeno líquido, yo necesito rápidamente ventilar el área. No puedo quedarme encerrado porque aunque lo inhale, no va a pasar nada, pero va a desplazar el oxígeno y yo voy a morir ahí por no poder respirar, básicamente. Es importantísimo tenerlos en las CCDS. Algunos efectos a la salud lo ven acá. De nuevo, inhalación, es un líquido, no es tóxico, pero puede causar asfixia al desplazar el oxígeno. Si tengo contacto con la piel, se me genera congelamiento. Si tengo contacto con los ojos, se me da el congelamiento de la membrana de los ojos. Si es carcinógeno, no está listado como carcinógeno. Medidas de primeros auxilios, si lo inhalo, ¿qué hago? Si tengo contacto con los ojos, ¿qué hago? Contra incendios, lo que les decía, información sobre incendios, puntos de inflamación, riesgo general, medios de extinción, ¿cómo lo puedo? Él no es inflamable, ni es comburente, no tengo ningún problema, puedo utilizar lo que sea en caso de que tenga algún lugar donde se me esté generando un incendio donde haya nitrógeno líquido.
medidas para escape accidental, manejo y almacenamiento, control de exposición, protección personal, propiedades físicas y químicas, todo lo que vemos nosotros, esto es importantísimo. Si el fabricante no les da las CCDS, esto se lo digo porque no es necesario que ustedes estén buscando toda esta información, pero sí que tengan una biblioteca importante de todos los materiales con los cuales ustedes están trabajando, la empresa donde ustedes trabajan, qué utilizan ellos, cuál es la materia prima, qué almacenan, cuáles son los desechos, productos intermedios que se dan durante la producción. Es importantísimo tener las SDS. Se las pueden pedir muchas veces al fabricante, si no, es importante que ustedes lo conozcan y que esto esté disponible en el centro de trabajo donde están las personas. ¿Por qué? No, se da una fuga de nitrógeno líquido que estamos viendo en este momento y ustedes, las personas tienen que estar entrenadas para saber qué hacer cuando hay una fuga. ¿Y qué tienen que ir a hacer? Correr a donde está la SDS y leerla. Llegar y leerla inmediatamente. Hay una fuga, ¿qué tengo que hacer? Buscamos acá qué pasa en caso de que haya una fuga. Medidas de contra escape accidental. Inmediatamente, en caso de escape, evacuar a todo el personal de la zona afectada. Eso tiene que estar disponible para que todas las personas lo puedan ver. Entonces, quería mostrarles esto de nuevo, como es un curso introductorio, que ustedes tengan la noción de que existen las SDS y que las ocupamos tener. Esto es un hecho que las necesitamos. Entonces, Víctor, ¿cómo funcionan? Usted que las conocía, si nos puede dar un poco de su experiencia de cómo tienen ustedes en la empresa SDS. Ok, ahí como para recordar lo del accidente que decías, profe, lo de la IRIX, del gas cloro. Fue bastante catastrófico esa vez. Ok, a nivel de empresa, bueno, se maneja un AMPO, estamos en Latinoamérica, entonces se maneja en español. La mayoría de empresas contratantes exigen, ¿verdad?, que todo producto químico tenga su hoja de datos, tanto para manejo, para protección del personal, y ellos, digamos, tienen que tienen que conocer la hoja de datos para ver el producto que van a utilizar, y así el equipo de protección adicional de las medidas de seguridad que deben de tomar. Se maneja ahí, como les digo, un AMPO por inventario, ¿verdad? Enumerado cada hoja de datos y así cada producto químico. Y lo tienen disponible para los empleados saben leerlos. Correcto. Se mantiene un AMPO con fichas, digamos, originales, por así decirlo, a nivel de oficina, y uno adicional con copias para que ellos, en dado momento que van a utilizar un producto, solicitan la MCS o la SS, y parte del proceso, digamos, diario de hacer un análisis de trabajo, tienen que identificar el producto que van a utilizar. Entonces, es obligatoria, digamos, la revisión y la lectura de la SDS. Excelente, muy bien. Qué hecho que los conocía. Y eso queda para ir para Natalie y Samuel en un futuro. Ojalá si se están desempeñando en esta profesión, que sepan y que tengan esas mismas medidas que estaba hablando Víctor, son básicas y completamente necesarias. De hecho, por ahí va a estar el último cuestionario, el último quiz, vamos a hacerlo por ahí. Hasta el momento es lo que estoy pensando, pero vamos por este lado. Vamos a apresurar un poquito, pasando de lo que fue agentes químicos, vamos a ir a hablar de la parte de agentes físicos. No sé si ya Natalie volvió. Natalie, ¿nos puede hablar si nos escucha? Sí, claro, es que no tenía conexión en este momento, no pude escuchar la pregunta que me hizo. Okay. Bueno, le hago otra, no se preocupe. Quiero saber qué conoce usted sobre agentes ambientales físicos. ¿Qué entiende usted por agente ambiental físico? No sé, la verdad creo, ¿verdad?, que tiene que ver con identificación de riesgos físicos, que sea físico la persona, no sé, la verdad. Es que yo soy ignorante de esos temas, la verdad.
Ok, ok. Y si yo se le digo agente ambiental físico, ¿qué es lo primero que qué es lo primero que se le viene a la mente? Por riesgo físico, ¿qué es lo primero que se le viene a la mente? Un daño que puede causar a la persona en su cuerpo, no sé. Ok, ok, perfecto. Muy bien, excelente. En realidad la parte física incluso para mí es difícil de interpretarlo, o es difícil de darles el concepto. Ya lo verán en la parte con los ejemplos. Con los ejemplos se les hará mucho más fácil poder relacionarlo. Un agente físico depende de las propiedades físicas de los cuerpos, básicamente de sí mismos y del cuerpo al que yo voy a estar atacando, digamos en este caso el cuerpo del trabajador, y se manifiesta mediante un intercambio de energía. Siempre va a haber energía involucrada. Si no tenemos energía, no podemos considerarlo un agente físico. Eh, eh, entre el individuo y el ambiente. Y me va a generar un problema o me va a generar daños a la salud cuando la velocidad en la que se está generando esta transferencia de energía, la tasa en la que se está generando esta transferencia de energía es mayor a la que el organismo puede soportar. Entonces, el organismo puede soportar cierta cantidad de agente físico. Y aquí un ejemplo para que lo vayamos viendo y que ustedes vayan teniendo esta idea en la mente, porque no, con esta definición que tenemos aquí de texto teórica, para mí no es nada clara. Si usted sale a la calle y recibe sol todos los días, usted está teniendo un intercambio de energía con básicamente el sol, ¿verdad? De él es el que estamos recibiendo todas las ondas. Eh, si usted ponga el sol todos los días durante 30 años, durante 12 horas al día, usted muy probablemente vaya a tener cualquiera. ¿Qué pasa si yo me pongo a hacer durante 30 años, 12 horas al día? Quemaduras de piel, cáncer en la piel, perdón, cáncer en la piel sería. Cáncer. Sí, muy probablemente. No es seguro, pero sí, muy probablemente yo voy a terminar con cáncer en la piel por Pero, una sobreexposición. yo creo, José, no Sí. sé si sería más bien especificar de qué hora a qué hora, porque creo que es de 10 de la mañana a 2 de la tarde, es donde pega más fuerte el sol. Siento yo que si sería en ese lapso de horas, dos, Piense 12 horas al día, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. sí, entonces sí. Sí. No, ese es el concepto que les quería dar, o el ejemplo. Intercambio de energía, de nuevo, una quemadura. ¿Cómo se me produce a mí una quemadura? Si yo tengo, quiero que piensen de que tienen el disco de la cocina encendido. Si usted pone la mano ahí durante 5 segundos, no va a pasar nada. Probablemente no le pase nada. No sé, si lo ponen a 10 centímetros del disco de la cocina durante 5 segundos no pasa nada. Ténganlo ahí durante 10 minutos. Es imposible, van a tener una quemadura. ¿Por qué? La tasa de intercambio, esa energía que yo estoy recibiendo del disco de la cocina, ese calor que siento yo, esa energía, y me va a producir, de nuevo, la tasa, la velocidad con la que yo estoy recibiendo eso, es más de la que mi cuerpo puede soportar. Por lo tanto, va a producir una enfermedad profesional. Y vamos a ver los ejemplos. Quiero que ustedes me lo digan. Esta persona que vemos ahorita en pantalla, vamos a ver, hay varios agentes físicos. Vamos a enumerar o listar los más comunes para que ustedes vayan entendiendo. Esta persona que está en pantalla, Víctor, quiero que me mencione uno. ¿Cuál considera usted ahí? Hay un agente físico a la persona está expuesta. Y en este caso sería la parte de ruido, ¿verdad? La persona va a estar expuesta. En este caso tiene el equipo de protección, pero si se expone a una cantidad de decibeles y por un tiempo prolongado, entonces puede causarle una posible sordera a futuro. Correcto. Ruido. Eso es un agente físico, ¿no? Que tenemos un intercambio de energía. El ruido se mueve por el aire por ondas sonoras. El sonido se mueve por el aire en ondas sonoras. ¿Qué pasa si nos sobreexponemos nuestro cuerpo?
vamos a tener un problema de impacto de esas ondas sonoras a nivel del tímpano, a nivel de los cilios que están dentro del oído, me va a generar muy probablemente una sordera a futuro. Otro por acá, Samuel, ¿usted qué me dice de ese que vemos ahí en pantalla? ¿Cuál identifica usted? ¿Cuál considera usted ahí un agente físico? Eh, la luminosidad. La Luminosidad. iluminación, correcto. Ajá, la iluminación. Iluminación, perfecto. La iluminación en este caso, a menos de que yo esté puesto o que yo trabaje bajo miles de bombillos, digámosle, varias miles de fuentes de luz, no voy a recibir tanta energía. El problema con la iluminación es cuando tengo mala iluminación. Mala iluminación lo que me provoca es que yo tenga que hacer sobreesfuerzos para trabajar. No, vaya usted trabaje con poca iluminación, le va a costar. Por lo tanto, eso le va a generar fatiga, eso le va a generar un sobreesfuerzo a nivel de la vista. Al final, voy a tener que terminar usando anteojos, por decirlo menos. Entonces, iluminación es otro riesgo físico que tenemos. Natalie, su turno. Vamos a pensar que estas personas, de nuevo, trabajan todo el día ahí. Están todo el día trabajando en esa construcción. ¿Cuál considera usted puede ser un riesgo físico? Bueno, están todo el día expuestos al sol, pueden tener daños físicos o también a caídas. Ok, caída, muy bien. Sí, es un riesgo, pero en este caso solo vamos a ver riesgos higiénicos. Entonces, usted me dice que ellos están expuestos todo el día al sol y el sol me produce, ¿cuál riesgo tengo ahí? Insolación o, no sé, cáncer. Ok, muy bien. Ahí tengo dos, en realidad, y lo vamos a amarrar con el que sigue. En este caso, insolación, exposición a calor, temperaturas muy altas, temperaturas muy bajas, riesgo físico, temperatura. Siguiente. Víctor, ¿qué ve usted por ahí? Riesgo físico. De la radiación sería en este caso. Radiaciones, correcto. Bien, las radiaciones son un riesgo físico. Cuando tenemos un elemento que me genera radiación, y de hecho voy a subir al campus virtual un video que encontré por ahí sobre radiación, que esto es sumamente preocupante. No sé si, ¿quién vio? No sé si lo vieron. El domingo en HBO dieron una maratón de la serie de Chernobyl. No sé si alguno lo vio. El accidente radiológico que se dio, perdón, el accidente sí, radiológico que se dio, no me recuerdo ni siquiera exactamente cuándo, pero nadie ha visto la serie. No la vi, pero sí he leído, digamos, la radiación que se dio en Chernobyl. Sí. Bueno, voy a subirles un video para que entiendan un poco la parte de radiación. Esto es mortífero. O sea, usted trabajando con radiación y si alguna vez pueden ver la serie, ahí el domingo dieron un especial, le dieron toda la serie continua, son como 5 capítulos, 1 hora cada uno, muy buena, y podrán entender por qué es tan grave la parte de manejo radiológico, la parte de manejo de radiaciones y accidentes que tengan que ver con radiaciones son gravísimos, gravísimos. En este caso... De hecho, que digamos eso, creo que fue así como en los 80s, 85, por ahí. Y aún, digamos, esa ciudad es inhabitable por la gran cantidad de radiación que aún hay en el ambiente. Correcto. De hecho, si usted estaba expuesto en ese momento, por eso digo, si alguna vez ven la serie, y si no, vean el video que voy a colgarles para que vean más o menos cuáles son los efectos que tiene la radiación sobre uno. Una fuente radioactiva automáticamente emite energía sobre la persona y es una fuente tan alta que su tejido, en cuestión de horas, se
le está dañando inmediatamente, le está dañando esa radiación, esa energía, le está golpeando a usted con tal fuerza a sus células, cuerpo, que se rompe. Básicamente su cuerpo se va a romper completamente, no puede recibir esa cantidad y usted muchas veces ni siquiera sabe que está tratando con una fuente radiactiva. Usted piensa que es una piedra, porque ya son así, usted piensa que es una piedra, la tomó con la mano y literalmente 2 días después usted perdió la mano o si no es que murió. Entonces, no, ahí lo podrán ver. El accidente lo estaba revisando acá en mi celular rápidamente. 26 de abril de 1986. Hace, sí, hace casi nada. Vamos a ver la dirección. Pero sí, ahí les dejo ese video para que lo vean. Samuel, ¿usted cuál otro ve por acá? Creo yo. Ahí está. Sería polvo. Ok. Sí, eso sería un agente químico. El polvo sería un agente químico. Eso está difícil. Okay. No se preocupe. ¿Qué pasa con la herramienta que esta persona está usando? ¿Alguna vez ha utilizado una de esas? ¿O lo ha visto? Ay, perdón. Sí. Perdón, Jas. La vibración. Vibraciones, correcto. Ese es otro de los más comunes también, agentes físicos. La vibración que esto me produce, no, es un intercambio de energía que yo tengo, me va a traer problemas a mí. Si usted trabaja con eso todo el día, muy probablemente usted tenga problemas de... No recuerdo exactamente el nombre de la enfermedad. Voy a buscarlo por ahí para ahorita lo busco en el celular para no quedarnos con la duda durante la sesión del día de hoy. Que los dedos se le ponen morados. No sé si alguna vez lo han visto. Voy a buscar. Como el entumecimiento. Yeah. Sí. Raynaud, correcto. El síndrome de Raynaud es una decoloración de los dedos, se vuelven morados, se ponen blancos, se ponen rojos, debido a muchas veces a vibración, correcto. Usted pierde sensibilidad y si eso, de nuevo, piénselo durante 30 años, un trabajador que pasó 30 años haciendo eso, cuando llegue y se retire, esa persona no va a tener sensibilidad en sus manos, sino es que un daño más grave, artritis, no sé, por decir algo. Entonces, de nuevo, recordarle, la parte de enfermedades laborales no se dan nunca inmediatamente, son con el tiempo. Y por eso hay que tenerles mucho cuidado, porque usted no está dañando a una persona en este momento, usted está dañando a esta persona 30 años después. A veces ni siquiera 30. 2, 3 años después ya hay repercusiones. Pasemos al agente ambiental biológico, que no vamos a entrarnos mucho acá, porque agentes ambientales biológicos es el tema de nuestro foro, que vamos a ir a hablar un poquito de eso en el foro para poder generar conocimiento entre todos, y porque la parte de incluso, lo que quiero es que también vayamos a investigar, porque de estos 3 apartados, agentes ambientales químicos, físicos, biológicos, es el menos desarrollado. Los agentes biológicos, básicamente lo que tenemos son organismos, tenemos virus, bacterias, parásitos, hongos, que me generan capacidad de afectar de manera adversa la salud de las personas, básicamente. Entonces, igual ya lo tenemos hoy muy al tanto todos los días, con toda la situación de la pandemia que vivimos. Un virus que me genera, un organismo es un agente biológico que me genera problemas en mi salud. ¿Cómo lo vemos desde un punto de vista laboral? Es lo que quiero que discutamos en nuestro foro. Algunos de los trabajos que tienen riesgo, bueno, muchos, pero los que podemos ver o los que podemos listar tal vez que es un hecho que tienen riesgo biológico, las personas que trabajan en los centros sanitarios, doctores, enfermeros, obvio, personal de seguridad que trabaja por ahí, protección civil, las personas que trabajan en geriátricos, a los centros de acogida le llaman, personas en cárceles, viven básicamente en hacinamiento. Cuando estamos hablando de zoonosis o virus que se pasan, que se pueden
pasar de un animal a una persona, las personas que trabajan, los veterinarios que trabajan con animales en ganaderos, los que están en la industria láctea, los mataderos, y los que han estado viendo, esta fue una de las grandes críticas que tenemos hacia China, y uno de los grandes problemas que tenemos con esta pandemia, de por qué se originó este virus que tenemos hoy en día. Bueno, muy probablemente haya venido de uno de los mercados de China, donde tenían contacto con animales vivos. Si ustedes ven las notas, si ustedes ven las noticias, las condiciones en las que están estos mercados son completamente insalubres. Aquí tenemos un gran riesgo. Y transmisión a través de objetos o material contaminado, de nuevo, tenemos las personas que trabajan en el sector sanitario, las personas que trabajan en limpieza, saneamiento público, agricultores, cocineros, los mineros, incluso la industria de la lana, pieles y cuero, y el material, el personal de laboratorio. También está muchos problemas en esta parte. Voy a acelerar un poco porque ya llevamos casi que una hora por acá. La valoración de agentes ambientales. ¿Cómo voy yo a valorar el agente ambiental? Esto, muestreo, es lo que yo hago. Si recuerdan, la parte de seguridad, nosotros lo que hacíamos en valoración era medir, más que todo, el nivel de riesgo, el nivel de riesgo de cada uno de los riesgos que nosotros habíamos identificado. Para esto hacíamos probabilidad por impacto, priorizábamos, lo metíamos en las matrices, y sabíamos cuáles son los más importantes, a cuáles son los que yo tengo que poner atención. Cuando yo quiero valorar agentes ambientales químicos, físicos y biológicos, o que yo quiero valorar higiene, lo que hago es muestreo. Yo voy al centro de trabajo, al ambiente de trabajo, y voy a empezar a tomar muestras, a valorar qué es lo que está pasando ahí. Y todos los muestreos, tengo que seguir los protocolos de muestreo que ellos tienen, cuáles son las herramientas de muestreo que ellos tienen. Nosotros no vamos a meternos a la parte de cómo hacer muestreos, cuáles son los protocolos que siguen los muestreos. Para esto ya hay, cabe la redundancia, el protocolo que me dice usted tiene que utilizar este equipo, hacer esto a estas horas, esta cantidad de veces, para que usted tome una muestra de los gases que tengo yo en el ambiente de trabajo. Esto hay que seguirlo, y si seguimos el protocolo, podemos sacar una muestra de qué es lo que está expuesta la persona ahí. Algunos ejemplos muy rápidos. Cuando yo estoy hablando de muestreo ambiental particulado, de material particulado, no sé si alguna vez lo han visto. Esto es un ejemplo para que se den una idea nada más. Esto que tenemos acá es como una bomba. La imagen de la izquierda es como una bomba que lo que hace es simular la respiración de la persona. Básicamente se pone lo más cerca de la nariz y la boca, que son las zonas donde entra el material particulado muchas veces por vía respiratoria, que les decía es el más común. También lo ven en la imagen de la derecha, es una bomba que simula esa ingesta y esa inhalación. Entonces se la pone el trabajador realiza su jornada, y al final del día usted toma de ahí él fue absorbiendo absolutamente todo, lo canaliza en un filtro, y ese filtro es el que yo llevo al laboratorio para que le haga un análisis, saber qué hay ahí y en qué concentraciones. Es un ejemplo de material particulado. Protocolos para hacer eso, montones. Es diferente tomar muestras de benceno que de polvo de sílice, por ejemplo. Los protocolos son diferentes, el equipo que hay que usar es diferente, entonces ni siquiera vamos a meternos por ahí. Pero para que ustedes tengan una idea de, por ejemplo, así es como yo puedo tomar muestras de material particulado. ¿Cómo hago yo muestreos de ruido? Bueno, el muestreo de ruido, yo uso sonómetros, audiosímetros también. El que está a la izquierda dice Noispan, es un audiosímetro. Esto nuevo se le pone a la persona lo más cerca al oído para que simule el proceso auditivo de esta persona, y él va a empezar a grabar durante todo el día. Yo le digo, vaya, haga su jornada normal. Al final del día, él viene, y le pongo pausa, y él grabó durante todo el día cuál fue el ruido al que esta persona está expuesta. Y él me va a decir, esto fue la cantidad
él me lo da en porcentaje de dosis. Me dice, esta persona tuvo una dosis de un 200%, 300%, 50%. El de la derecha es un sonómetro. Lo que yo hago es, hay varias técnicas para utilizar o para hacer evaluaciones de ruido. Puede ser un mapeo de ruidos, puede ser una evaluación en fuente, que yo voy viendo cuáles son los niveles de presión sonora, así se les llama técnicamente, o cuál es el nivel de ruido que está expuesto una persona, digamos, quiero que piensen en una nave industrial donde hay un proceso productivo que genera ruido. Entonces, eso vamos a hacer muestreo de ruido. Muestreo de iluminación. Estábamos hablando de iluminación, que no nos impacta tanto en nuestra salud, sino más bien nos genera esfuerzos que a largo plazo me van a impactar la salud. En ese momento, yo hago muestreos de iluminación por uno de esos. Eso es un luxómetro, donde yo lo que hago es, el luxómetro yo lo pongo, digamos, piensen que en un escritorio, el bombillito que se ve acá, por así decirlo, eso lo que me hace es captar la cantidad de luxes que llegan en ese punto, en ese lugar, con la cantidad de luz que yo tenga durante X momento del día. Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a probar la cantidad de luxes que llegan a un escritorio de una secretaria. Tengo yo, no sé, quien sea que esté trabajando por ahí. Y yo después lo que voy a hacer es, ¿qué? Comparar. Esto es lo que yo les decía a ustedes, es el paso adicional. ¿Por qué yo comparo? Ya vamos a ver por qué yo comparo y por qué lo llevamos un paso adicional. ¿Y contra qué comparo? Contra reglamentación. Estándares que yo ya conozca, que me digan si la exposición que yo obtuve de mis muestras es buena o mala. Y lo vamos a ver así. Y esto, no, quiero que nada más se vayan dando una noción de que existe. Hay valores, límites umbrales, le llaman TLVs. Esto básicamente quien nos da y quien es el máster en este aspecto es la ACGIH. La ACGIH es la Conferencia Americana de Higienistas, es una organización de Estados Unidos que ellos se encargan de hacer testing, de hacer pruebas para saber cuál es el máximo. Este que estoy poniendo acá, el de la izquierda, dice Threshold Limit Value, TLV, TWA, es el máximo concentración que una persona puede estar expuesta a una jornada laboral de 8 horas diarias, 40 horas a la semana. Ya vamos a ver un ejemplo. Threshold Limit Value, el STEL, TLV STEL, me dice lo máximo que una persona puede estar expuesta a un componente químico durante 15 minutos. El Threshold Limit Value, el ceiling, TLVC, me dice cuánto es usted no puede exponerse a más de eso. Si usted se expone a más de eso, muy probablemente tenga efectos inmediatos en su salud, o bien, si no es que letales. Y también tenemos los BEI, que son los Biological Exposure Indices, que son de nuevo índices de exposición a agentes biológicos. Un ejemplo muy rápido, aquí se lo vemos, el dióxido de carbono, vemos por acá, tiene una exposición máxima, un TWA, esto es para 8 horas al día, 40 horas a la semana, 5,000 partes por millón. Entonces, de nuevo, yo hice mi muestra, la llevé al laboratorio, en el laboratorio me dijeron, esta persona tiene 6,000 partes por millón en una jornada de 8 horas. ¿Estoy dentro del TWA? No, lo estoy rompiendo, está mal, tengo que ver qué hago. Ácido sulfúrico, no hay exposición para 8 horas. Una persona no puede estar expuesta 8 horas a ácido sulfúrico. Puede estar expuesta a 0.25 partes por millón durante 15 minutos. Este fue el STEL. STEL, máximo 15 minutos. De nuevo, estas listas son enormes. Aquí nada más quiero que ustedes entiendan el concepto de muestrear y después ir a comparar. Yo fui muestrear ruido. ¿Ok? La muestra que yo me dice, y esto es también reglamentación en Costa Rica, yo puedo estar expuesto a un nivel sonoro continuo equivalente, se le llama, o piénselo, a un nivel de ruido constante, 85 decibeles durante 8 horas. Si yo estoy expuesto a 88 decibeles, lo máximo que puedo trabajar ahí en ese ambiente son 4 horas.
Si yo estoy expuesto a 97 decibeles, lo máximo que yo puedo estar expuesto es a 30 minutos. Si ven, por cada 3 decibeles, 85, 88, 88, 91, se reduce a la mitad del tiempo de exposición. Esto es reglamentación costarricense, por ejemplo. Entonces, yo necesito, voy a muestrear, y si me dicen, esta persona está expuesta a 80 decibeles, está muy bien. Ella puede estar expuesta durante más de 8 horas. Esta persona tiene una jornada de 8 horas y resulta que está expuesta a 91. Uf, tenemos problemas, porque lo máximo que esa persona puede estar expuesta es 2 horas. Yo quiero ir a comparar mis resultados para que se den una idea de lo que eran los niveles de ruido. Me dice acá, no se ve muy bien, creo que se pixeló más de lo que yo pensé. Un nivel de ruido de 80 decibeles es una lavadora, una calle con tráfico intenso. Entonces una persona puede estar 8 horas escuchando eso sin que me genere algún problema. Sí, ya 90 decibeles, una persona es el ruido de un esmeril. Entonces pongo a una persona 8 horas con el ruido de un esmeril. No es bueno. Martillo neumático, en la industria textil, muy probablemente haya niveles de ruido de hasta 100 decibeles. Una persona no puede estar 8 horas expuesta a ese ruido. Es prácticamente un hecho que me va a generar problemas de soldar. Iluminación. Esto viene igual de Costa Rica, también para que vayamos entrando a la parte de reglamentación en cuanto al marco legal, que vamos a ver el último tema. La normativa INTE, esta que estamos viendo por acá, me dice que yo necesito de 100 a 200 luxes para cuando yo estoy haciendo unas tareas visuales, visión ocasional solamente. Si yo estoy haciendo tareas moderadamente críticas y prolongadas con detalles medianos, yo necesito niveles de iluminación de 500, 750, 1000 luxes. Por ejemplo, vamos aquí, trabajos medianos, mecánicos y manuales, inspección y montaje, trabajos comunes de oficina, tales como lectura, escritura y archivo. Yo necesito estos niveles de iluminación. No recordar, yo fui, hice el muestreo y vengo acá con los datos y comparo para ver si mi empresa, si mi centro de trabajo, si mi lugar de trabajo está bien o mal. Si están bien, excelente. Si están rompiendo la reglamentación, tienen problemas legales y definitivamente están generando un impacto a la salud del trabajador. Si ya hemos visto, quiero que ustedes, para ya ir terminando la conversación del día de hoy, existen 4 tipos o 4 ramas de higiene, podemos decir. Higiene teórica, por si algún día lo ven. Higiene teórica se encarga del estudio de los contaminantes. Esto es a nivel teórico, de nuevo, lo hacemos mediante estudios biológicos. Intentan relacionar el contaminante, la relación contaminante-persona, cuál es la dosis y la respuesta, el contaminante y el tiempo, para saber qué dosis me va a generar una dosis letal, qué dosis me va a generar un problema, qué dosis no me van a generar nada. Higiene teórica. Higiene de campo es la parte de muestreo. Es la parte de higiene que se ocupa del estudio y reconocimiento de los contaminantes y condiciones de trabajo. Higiene de campo. Higiene analítica es la que se encarga de procesar las muestras y determinar en ellas cualitativa y cuantitativamente cuáles son los contaminantes que están ahí y en qué cantidades, básicamente. Y la higiene operativa es lo que vamos a ir a ver ya mismo, en la parte de control, básicamente ver cómo hago yo para reducir los problemas que me están generando estos contaminantes, cómo hago yo para prevenirlos. Si recordamos, la parte de control de riesgos sigue siendo nuestra Biblia, igual aunque sean agentes químicos, físicos o biológicos, agentes ambientales o riesgos higiénicos. Utilizamos lo mismo. Lo primero que intentamos es eliminarlos. Si no podemos eliminarlos, sustituirlos por algo menos dañino. Si no podemos sustituirlos, aplicamos controles de ingeniería. Si no podemos aplicar controles de ingeniería, vamos a intentar señalización y controles administrativos. Y si definitivamente no podemos hacer nada de eso, lo último que tendríamos que hacer es equipo de protección personal. Cuando digo lo último, voy a intentar hacer todos los anteriores, pero si me dicen equipo de protección personal o nada, definitivamente utilizamos equipo de protección personal. Entonces, siguiendo esta misma pirámide, vamos a considerar otras cositas.
rápidamente. Una enfermedad laboral, yo tengo que considerar, cuando yo quiero aplicar medidas de control, cuál es el tiempo de exposición a las que las personas están expuestas a un agente, cualquiera, cuál es la concentración del agente, cuáles son las características de la persona, hay características genéticas de cada persona que me pueden hacer más o menos susceptible a un agente, a un riesgo higiénico, y cuáles son las características de él o de los agentes a los que yo voy a estar expuesto. Entonces, y cuando vamos a aplicar control, vamos a intentarlo en estas tres fases. Lo primero que vamos a intentar es aplicar control sobre el emisor. ¿Cuál es el ente que me está emitiendo el agente? Pensemos, ruido. Yo quiero ir a la fuente de ruido y quiero intentar atacarlo ahí. Si yo no puedo atacar la fuente de ruido, porque no hay nada que yo pueda hacer, voy a intentar atacar el medio, cómo se me está propagando el ruido en mi centro de trabajo. Y si yo no puedo atacar el medio, voy a terminar realizando acciones de control sobre el trabajador. Muchas veces, ¿qué es lo que pasa? No trabajo en el emisor, no trabajo en el medio y voy directo al trabajador como poniendo el equipo de protección personal. No es la mejor opción, pero bueno. Y quería darle unos ejemplos para que ustedes vean más o menos cómo podemos controlar. La idea no es que ustedes salgan a casa viendo cómo controlar, que sean expertos, mucho menos en un curso introductorio. Para eso se requieren años y capacitaciones que se vieron, por ejemplo, los 4 tipos de higiene, cada uno de ellos es toda una especialización en esa parte. Entonces, como les he dicho varias veces, aquí hay mucho para donde ustedes puedan tomar. Si quieren ser especialistas en ruido, por ejemplo, aquí hay un par de ejemplos de cómo yo controlo ruido. Controles ingenieriles. Fui y le puse esto que están viendo acá, es una barrera para que el ruido que me genera esta máquina no sea tan alto. Yo le puse una barrera para que el ruido no me golpee tanto. Entonces, eso es un control sobre la fuente. Yo fui y ataqué la fuente y la encerré, básicamente, para que el ruido no salga de ella. Estos se llamaban encierros acústicos. ¿Qué pasa si yo no puedo trabajar sobre la fuente? O la fuente resulta que es demasiado grande, tengo toda la empresa produciendo ruido, perdón. Voy a encerrar al trabajador. Esto es una cabina acústica, donde podrán ver lo que hace ahí, el trabajador entra ahí y ahí no hay ruido. Es otra forma de realizar control sobre el ruido, por dar un ejemplo. Hablo mucho de ruido porque es de lo más común que tenemos. Hablo mucho de sustancias químicas gaseosas porque es lo que más tenemos. Un ejemplo es un sistema de extracción, impulsión de aire. Yo meto aire limpio y de nuevo, para esta parte son controles ingenieriles donde hay que conocer muy bien lo que estamos trabajando. Voy a meter aire limpio por ambos lados. Aquí lo vemos, por ejemplo. Esto es no sé si está correcto o incorrecto, pero es la más para que ustedes tengan la idea. Voy a impulsar aire limpio al centro de trabajo o voy a poner medios de extracción para que lo que sea que se esté saliendo acá, estos vapores que se están generando estos, puedan ser extraídos y no lleguen a ser inhalados por las personas, mientras que meto aire limpio. Un medio común de extracción e impulsión de aire. Otro que podemos ver por acá, rápidamente, es una pantalla y una extracción arriba, un extractor acá. No sé si alguna vez lo han visto en los laboratorios de química, que tenemos, no recuerdo exactamente cómo se llama esta unidad. Voy a buscar el nombre después, se los paso. Pero lo que tienen es por dentro, usted pone las muestras con las que va a trabajar, baja la pantalla, enciende el extractor y usted no recibe nada de los gases que se estén produciendo adentro. Le voy a hacer una pregunta sobre cuál consideran ustedes el control administrativo que se puede utilizar en estos casos. Dígame uno cada uno para ya ir terminando. Víctor, empezamos con usted. Controles administrativos, en este caso, ¿a cuál sería, profe? Al que sea, al que sea.
con todo lo que hemos visto el día de hoy, quiero que usted me diga, porque hemos visto que hay diferentes. Si no puedo aplicar control ingenieril, voy a aplicar control administrativo. ¿Qué podría utilizar usted? Cualquiera que usted piense, dígame cualquier riesgo que usted piense y diga, yo aplicaría este control administrativo. Sí, podría ser y a la exposición, sí, en la parte de químicos, perdón, en físicos, y a la exposición al sol, en este caso, a las temperaturas. Sí, no sé si ahí dentro de la parte de administrativos puede venir la parte de hidratación o descansos prolongados. Excelente, excelente, sí, perfecto. La parte de hidratación y descansos es un control administrativo que yo puedo poner para las personas que están expuestas a temperaturas altas. Y de hecho, eso es sumamente usual. Ustedes ven personas que trabajan con hornos, toman descansos cada cierto tiempo y siempre tienen un lugar o una fuente hidratante cerca para que pues, puedan estar tomando, porque es casi un hecho que van a tener altos niveles de sudoración. Natalie, ¿está por ahí? Dígame usted lo que sea, el que usted se le piense y me da un control administrativo. No sé, em, una exposición como usted al río puede ser también. ¿Cuál sería un control administrativo que usted hace ahí? Poner una barra para que, no, para que el río no se haga más grande, extenso, no sé. Ok, eso sería un control ingenieril, en realidad. Controles administrativos son cosas que usted puede hacer, por ejemplo, modificando la jornada de trabajo. Digamos, en el caso del ruido que usted me menciona, podríamos hacer, sí, podríamos modificar las tareas para que la persona, digamos, un operario, esté media mañana expuesto al ruido y en la tarde vaya a hacer otra cosa. De las tareas yo se las voy a acomodar de forma que esté solo expuesto al ruido durante media mañana. ¿Ya? Eso es un control administrativo. No le estoy poniendo equipo de protección personal, no le estoy atacando la fuente, no estoy eliminándola, no estoy sustituyéndola, pero pero estoy trabajando con el trabajador, moviéndolo para que él no esté expuesto siempre. Y Samuel, ¿usted qué tiene por ahí? ¿Han tenido tiempo para pensar? De último. Uh-huh. Yo creo que sería en el químico, creo que sería. Uh-huh. El control administrativo que yo pondría, es que no sé si lo haré correctamente, pero ese es el que yo pondría. Uh-huh. Sería un cambio, como tiene que cumplir su jornada laboral, sería un cambio rotativo de puesto, pero si no tiene esa opción, entonces creo que sería también el, uy, perdón, se me fue la palabra, los recesos que puede tomar el trabajador dependiendo si está expuesto mucho tiempo a su trabajo en el caso químico. Sí, está muy bien. Yo puedo hacer una rotación de puestos para que la persona no esté expuesta durante tanto tiempo a un agente químico. Entonces, mientras que no rompa lo que vimos de los TLV, TWA, 8 horas, que no esté expuesto a cierta cantidad de contaminante, estamos bien. Y les insisto en controles administrativos, porque controles administrativos es lo más común que hace
que hacemos para prevención de riesgos, en realidad. ¿Por qué? Porque el costo es mínimo, no tenemos que hacer inversión y generalmente no golpeamos los procesos productivos. Entonces no tenemos que invertir en poner barreras sonoras, no tenemos que invertir en comprar equipo de protección personal. Lo más barato, nada más decir, ustedes dos roten sus tareas y así reducimos la cantidad de tiempo que ustedes van a estar expuestos. Por cada cierto tiempo tomen un descanso. Entonces, controles administrativos ustedes lo van a ver muy común. Y la vieja confiable que les decía, equipo de protección personal. Hay veces donde no podemos hacer nada, entonces tenemos que utilizar equipo de protección personal. Que igual, entre equipo de protección y nada, equipo de protección personal siempre. Y hay diferentes equipos de protección personal que no vamos a desarrollar acá. Cuando estamos hablando con proveedores de equipos de protección personal, van a preguntar, por ejemplo, ¿esta persona está expuesto a qué? ¿Cuál es el tamaño de partícula a la que está expuesto? ¿Cuánto tiempo está expuesto? ¿Por qué? Porque, digamos, estoy dando un ejemplo de mascarillas. Yo necesito saber si puedo utilizar una mascarilla normal. Incluso hoy en día, veámoslo. El virus que tenemos, COVID-19, ¿esta mascarilla me funciona o puedo utilizar una mascarilla de tela normal? Resulta que el contaminante con el que yo estoy trabajando requiere de filtros para poder filtrar el aire. Entonces yo ocupo una mascarilla de cara con cartuchos, con filtros. Eso tenemos acá. Estoy señalando por el mouse. La de la izquierda es una full face que tiene cartuchos. A veces incluso ocupo una full face que tenga suministro de aire independiente, porque voy a entrar a un lugar donde está muy contaminado, cuando estamos haciendo trabajo en espacios confinados. Que necesitamos que un operario entre a limpiar un tanque que estaba lleno de una sustancia peligrosa. La sustancia, aún van a quedar remanentes ahí, por lo tanto esta persona tiene que entrar full, completamente lleno de pies a cabeza, con una full face como esta que estamos viendo acá, y con, digamos, estos trajes que estamos viendo acá a la izquierda. De nuevo, cuando estamos hablando con un proveedor, estas son cosas que tenemos que saber. ¿Y dónde nos sacamos toda esa información? De la identificación que hicimos antes, de las MSDS que nos hablaba Víctor, del muestreo que logramos sacar. De ahí nosotros podemos saber si necesitamos de nuevo un equipo como este que tenemos acá a la derecha, a un equipo completo. Y de nuevo, me parece que esto es súper obvio hoy en día, o es al menos súper obvio, pero súper usual que lo veamos en las noticias. Doctores, equipo de enfermería que necesita utilizar, no sé, yo no los conozco, necesitan utilizar equipo con estas características, digámosle, el equipo este de la izquierda, full guantes, full mascarilla, no sé exactamente pueden ser las diferencias del equipo que tenemos acá amarillo con respecto al inicial, pero bueno, estas son las cosas que nosotros tenemos que saber, producto de nuestra identificación, nuestra valoración. ¿Para qué? Para poder efectuar control. Y por último, nada más efectuamos monitoreo, para saber que en el tiempo las condiciones no han cambiado. Les decía yo que trabajábamos sobre el emisor, el medio de difusión o el medio y el trabajador expuesto. Entonces aquí esto me lo encontré en un libro que estaba leyendo que nos daba unos ejemplos. Entonces, si yo quiero trabajar sobre el emisor, puedo sustituir el producto, puedo modificar el proceso, puedo hacer métodos húmedos que decían en el libro. Seguramente se los voy a compartir todo el libro completo. Tengo ustedes dentro de sus propias bibliotecas. Puedo hacer un encerramiento, un aislamiento. Si yo voy a cambiar el medio de difusión, la limpieza, puedo tener procesos de limpieza para estar limpiando a cada rato, por ejemplo, que eso es lo que hoy en día estamos haciendo. Tenemos que estar limpiando cada rato para estar borrando el virus de las superficies. Entonces, eso es el medio de difusión. Puedo hacer ventilación, extracción que les mostraba a ustedes, aumento de la distancia del foco receptor, sistema de alarma en caso de que algo pase. Y si yo quiero trabajar sobre el trabajador, formación, información, entrenamiento, rotación, que lo vimos ahora, el encerramiento que les mostré, el control y reconocimiento
conocimiento médico también muy importante, y el equipo de protección personal. Entonces, estos son algunos de los ejemplos para que ustedes vean que siempre trabajamos primero en el emisor, luego en el medio y por último en el trabajador. Nada más para recordarles la tarea y terminar el día de hoy. Ya llevamos casi hora y media. Tenemos el cuestionario número 3. El cuestionario número 3 tiene un valor de 10%, cierra este domingo y es un cuestionario, igual es una búsqueda para que ustedes se vayan familiarizando. Ahí les copié la norma INTE 310701 del año 2016. Esto es sobre señalización y colores. Esto es normativa relativa a Costa Rica. Entonces, para que ustedes vayan a darse una vueltita por esa norma, por esa INTE, y que puedan aprender un poco más de la parte o cuáles son los reglamentos que tenemos acá respecto a señalización y los colores. Y el foro, que tiene ahí no lo puse, el foro tiene un valor de 5%. Vamos a discutir sobre situación actual de la pandemia desde un punto de vista preventivo en los centros de trabajo. Quiero que ustedes me digan un poco bueno, de qué ven ustedes sobre qué se está haciendo en los centros de trabajo. Esto quiero que lo hagan desde su punto de vista de la experiencia personal, que ustedes me comenten cómo lo que están viendo, qué está pasando, ya con el conocimiento que tienen después del día de hoy sobre agentes ambientales. Y quiero que desarrollemos más la parte de biológicos, como estado actual de la ciencia en materia de prevención y control de agentes biológicos. Por el foro necesito que hagan 2 entradas al menos. Una, pueden hablar personalmente de su criterio, qué es lo que ustedes ven que pasa, qué están haciendo las empresas para prevención, y la otra, el otro entry que hagan en el foro, tiene que venir con validez científica. Con validez científica, ¿a qué me refiero? Vayan, investiguen. Tienen de aquí hasta el domingo para investigar, para hacer esos 2 entries sobre el estado actual de la ciencia en cuanto a prevención y control de agentes biológicos. Esto tiene que venir desde un punto de vista técnico, un artículo científico, una revista científica. Esto se encuentran en Google. No pongan, eso sí, yo digo, pierden los puntos automáticamente si me salen con algo de Wikipedia o algo de algún blog. No, vayan a Google Académico, literalmente pongan Google Académico, y ahí pueden ir a ver fuentes, fuentes reales, fuentes científicas, artículos científicos. Podemos ir a ver un libro, una revista científica, nada de Wikipedia, nada de, yo ya ni sé si existe. Cuando yo estaba en la U existía el Rincón del Vago, usted se metía y habían tareas de todo el mundo. Necesito que venga con nombre de autor, quién fue el autor que puso eso, el nombre de la publicación y la fecha. Entonces, de aquí hasta el domingo, eso vale 5%, cada uno de los entries vale 2.5. Si pierden, si no hacen este científico, van a perder 2.5. De nuevo, lo que quiero es que ustedes vayan a que se den la idea de investigar un poquito. Es uno nada más, es uno lo que tienen que ir a buscar. Pueden ir a Google Académico, de nuevo les digo, busquen libros en Google, también, ahí sobran. Y si quieren, incluso pueden ir bueno, pueden acceder a los sistemas públicos. No les diría que vayan ahorita a una biblioteca, pero sí sé que hay bibliotecas, la biblioteca de la UCR, la Biblioteca Tecnológica de Costa Rica, tienen versiones en línea que se pueden revisar de manera pública. Entonces, ahí tienen suficientes para dónde buscar. Y por último, recordarles la tarea global, que ahí sigue, la hablamos el primer día que tuvimos clases. Esta se tiene que entregar el 17 y espero que estén trabajando en ella. La tarea global tenía un valor de 10% y ahí les queda, aparte de la tarea de grupos. Literalmente hace hora y media empezamos por acá y yo doy por culminada la presentación. Quedo atento si tienen alguna duda, lo que sea, hablen ahora o calle para siempre. Profe, yo sí tengo, digamos, un temilla ahí, pero podemos verlo al final ahí. Ok, está bien. Samuel o Natalie. Bien, yo sí tengo una preguntita, José. Pero digamos, no es del tema, sino que la pregunta es como esa pregunta tengo que haberla hecho hace mucho tiempo porque sí estaba confundido. Pero me había olvidado, así que discúlpeme y ya le
Ya le hago la pregunta. Mi pregunta es, vieres que estaba un poco confundido porque no sabía en el campus cuál es la columna del rubro de evaluación en la cual uno se tiene que fijar para ver si pasó el, el bimestre, por decir, sí es el bimestre, ¿verdad? El curso, ¿sí? Sí, el curso, para ver si pasó el curso. Sí, si usted se mete, es que le mostraría, pero yo puedo en este momento, yo tengo acceso a las notas de todos, entonces no puedo mostrar acá las notas de todos los compañeros. Ok, Cuando usted se mete, tendría que fijarme en el que dice calificación. correcto, en calificación usted se mete ahí va a venir la calificación de cada una de sus tareas y la columna que esté más a la derecha dice total. Ahí dice cuánto es la nota que usted lleva hasta el momento. Entonces, viene cada una de esas columnas, viene su nombre, viene cada una de las columnas que viene ahí era la nota que usted ha recibido en cada uno de los entregables, ya sea los cuestionarios, las tareas, si hizo algún punto extra por ahí viene. Y la columna que esté más a la derecha dice suma, dice total, suma, eso dice todos los puntos que usted lleva hasta el momento. Ok, sí, entonces sería la última columna al final, la última columna abajo que dice total. Correcto. Nada más, y también recordar, el curso se aprueba con 70, con Sí, 7. No, muchísimas gracias. De mi parte ya no hay ninguna pregunta. Buenas Muy noches, bien. compañero. Gracias. Gracias, Amar. Natalie, ¿usted? ¿Estamos listos? Sí, está bien. No tengo ninguna pregunta. Muy bien. Entonces, paro la grabación en este momento y me quedo nada más un momento con Víctor para discutir lo que sea que tenga que discutir. A ustedes, muchísimas gracias por venir el día de hoy y si tienen alguna duda, no duden en decirme. Ojo con la tarea 4 y con la tarea global.